Aterrador. Hola, aterrador. Mi tío Aurelio murió el 14 de marzo del año pasado. Tenía 67 años. Vivía solo en la casa donde se crió mi mamá, allá en Cajabamba, que es un pueblito chico en la sierra, a unas 4 horas de Riobamba. Era un hombre sano. Caminaba todos los días. No tomaba, no fumaba. Murió de un paro cardíaco, según el médico. Fue rápido, dijeron, que no sufrió. Mi mamá se aferró a eso como si fuera un regalo. Yo no era muy cercano a él, para ser honesto. Lo veía en Navidades, en algún cumpleaños. Era un tipo callado, de esos que se sientan en la esquina durante las reuniones y solo hablan cuando alguien les pregunta algo directamente. Nunca fue brusco ni antipático, simplemente era de pocas palabras. Lo que más recuerdo de él es su olor, tabaco negro y agua de colonia barata. Esa colonia verde en frasco cuadrado que usan los viejitos de pueblo. Eso era el tío Aurelio. Cuando murió, mi mamá quedó destrozada. Era su único hermano. Mi papá no podía viajar por un problema de salud propio que estaba atendiendo, así que me ofrecí yo a acompañarla. Fuimos al velorio, al entierro. Nos quedamos 3 días ayudando a poner en orden la casa, y al 4.º día regresamos. El problema empezó exactamente 16 días después. Mi mamá me llamó un martes en la noche, como a las 10:15. Yo estaba viendo una serie, algo sin importancia, y vi su nombre en la pantalla y contesté sin pensar. Hablamos de cosas normales los primeros minutos, que cómo estaba mi papá, que si yo había comido, esas cosas de mamás. Y luego, casi de pasada, me dijo: «Oye, ¿tú sabes si Aurelio tenía alguna llave de mi casa?». Le pregunté por qué y se quedó un momento en silencio. «Es que esta mañana, cuando me levanté, la puerta del patio estaba abierta, la de madera, la que da al jardín, y yo la dejé con llave, estoy segura». Le dije que a lo mejor se había olvidado, que el duelo a veces distrae. Ella dijo que sí, que seguro eso era, y cambiamos el tema. 4 días después me llamó de nuevo. Esta vez eran las 7 de la mañana y yo todavía estaba dormido. Contesté con la voz enredada y ella hablaba despacio, como midiendo las palabras. Anoche escuché pasos en el corredor. Pasos, sí, pesados, como de hombre. Mi mamá vive sola desde que yo me fui. La casa es grande, de esas casas viejas de 2 pisos con corredor interior, piso de madera, que cruje con todo. Mi papá estaba hospitalizado en Quito en ese momento, en observación por lo del corazón, así que ella estaba completamente sola. Le pregunté si había salido a ver. Me dijo que no, que se había quedado quieta en la cama con la luz apagada, escuchando, y que los pasos habían ido desde el corredor hasta la cocina, y ahí se habían detenido. ¿Cuánto tiempo duró eso? No sé, un rato. Después no escuché nada más y me quedé dormida. Hablamos sobre si debería poner una alarma, si debería llamar a un vecino de confianza. Ella me dijo que no quería alarmar a nadie, que a lo mejor era un gato que había entrado. Yo acepté esa explicación porque era más fácil. Esa noche, sin decirle nada a ella, me quedé pensando. Mi mamá no es una mujer nerviosa ni exagerada. No es de esas personas que ven fantasmas ni que creen en aparecidos. Es catequista, va a misa todos los domingos, pero es práctica, con los pies en la tierra. Si ella dijo que escuchó pasos de hombre, es porque escuchó algo. Decidí ir a verla el fin de semana siguiente. Llegué un viernes en la tarde, como a las 5. Ella me recibió tranquila, con sopa ya hecha, como si nada. No mencionó los pasos ni la puerta, yo tampoco los saqué. Cenamos, vimos un rato la televisión, y a eso de las 10:30 nos fuimos a acostar. Yo dormí en mi cuarto de siempre, que queda al fondo del corredor, justo al frente de la cocina. Es el cuarto que más lejos queda de la escalera. Cuando era chico me daba miedo ese cuarto porque de noche, con la casa en silencio, se escuchan todos los ruidos de la estructura, la madera que se acomoda, el viento que entra por alguna rendija, los animales del jardín. Me dormí rápido, que eso siempre me pasa cuando estoy en esa casa. Será la altura, será el aire del pueblo, no sé. No sé qué hora era cuando me desperté. No miré el celular de inmediato. Lo que me despertó fue el olor. Era colonia. Esa colonia verde barata, la de frasco cuadrado, la del tío Aurelio. Me quedé quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad, pensando que estaba confundido,
que me había quedado medio dormido y estaba soñando cosas. Respiré hondo una vez, 2 veces. El olor seguía ahí. No era un recuerdo ni una ilusión. Era un olor real, presente, en el cuarto conmigo. Agarré el celular. Eran las 2:17 de la mañana. Prendí la linterna del celular y la apunté hacia la puerta. Estaba cerrada, como yo la había dejado. La apunté hacia la ventana, también cerrada. Apunté hacia cada rincón del cuarto. No había nada fuera de lugar, pero el olor no se iba. Me levanté. Sé que fue una decisión estúpida, pero no podía quedarme tirado en la cama oliendo eso y sin hacer nada. Abrí la puerta despacio y me asomé al corredor. El corredor estaba oscuro y vacío. El piso de madera brillaba un poco con la luz de la calle que entraba por la claraboya del techo. Miré hacia un lado, el cuarto de mi mamá, puerta cerrada. Miré hacia el otro lado, la cocina, al fondo, con la puerta entreabierta. Adentro había oscuridad total, y entonces lo escuché. No eran pasos, era otra cosa. Era un sonido muy bajito, casi nada, que salía de la cocina, como alguien moviéndose despacio, como cuando agarras una silla y la corres un poco sobre el piso, ese ruido sordo y breve. Una vez, y luego silencio. Me paré en la mitad del corredor sin moverme durante lo que me pareció un minuto entero, pero probablemente fueron 10 segundos. El olor a colonia seguía ahí, ahora más fuerte, o eso me parecía a mí. Caminé hacia la cocina. No sé por qué lo hice, no tenía ningún sentido, pero caminé. Empujé la puerta y prendí la luz. La cocina estaba vacía, todo igual que siempre. La mesada limpia, las ollas colgadas, la mesa con sus 4 sillas. Una de las sillas estaba un poco corrida hacia afuera, no mucho, quizás unos 20 centímetros, como si alguien acabara de pararse de ahí. Me quedé parado en la entrada mirando esa silla durante un buen rato. Luego miré hacia la mesada, y ahí fue cuando sentí que algo en mi pecho se apretaba de una manera que no sé cómo explicar bien. Sobre la mesada, al lado de la estufa, había un vaso de agua, solo un vaso. Mi mamá no toma agua en la noche, yo tampoco. Ninguno de los dos lo había puesto ahí antes de dormir. Estoy seguro porque después de cenar yo mismo limpié la cocina y dejé todo recogido. El vaso estaba lleno, el agua estaba quieta. No toqué nada. Apagué la luz, volví a mi cuarto, me metí a la cama y me quedé despierto hasta que amaneció con el celular en la mano y la linterna encendida, sin atreverme a cerrar los ojos. A la mañana siguiente desayuné con mi mamá como si nada. Esperé a que ella dijera algo sobre el vaso o sobre cualquier cosa rara. No dijo nada. Cuando terminamos del café le pregunté, lo más natural que pude, si ella había bajado a la cocina en la noche. Me dijo que no, que había dormido de corrido. Entonces le pregunté si reconocía ese vaso de agua que estaba en la mesada. Ella lo miró, lo agarró, lo olió y me dijo que sí, que era uno de los vasos normales de la casa, que no entendía por qué le preguntaba eso. Lo encontré ahí esta mañana, le dije. Ella me miró un momento y luego se encogió de hombros. A lo mejor lo puse yo y no me acuerdo. Yo no insistí, pero sé que no fue ella. Esa tarde, antes de irme, estaba sacando mi maleta del cuarto y sin querer miré debajo de la cama. No sé por qué. Instinto quizás. Debajo no había nada raro, solo polvo y una caja de zapatos vieja que siempre estuvo ahí. Pero en el piso, entre el polvo, había unas marcas. 2 marcas alargadas, paralelas, como si algo o alguien hubiera estado parado ahí durante un tiempo y hubiera dejado la huella de sus pies en el polvo. Las marcas apuntaban hacia la cama, hacia donde yo estaba durmiendo. Me fui sin decirle nada a mi mamá. En el bus de regreso estuve 2 horas mirando por la ventana sin ver nada, solo pensando en el tío Aurelio, en su olor, en que él se crió en esa casa, en que pasó toda su vida yendo y viniendo de esa cocina, sentándose en esas sillas, pensando si uno, cuando muere, vuelve a los lugares que conoció, si vuelve a los hábitos, si vuelve a servirse un vaso de agua a las 2 de la mañana porque es lo que hizo toda su vida. Pensando también en algo que me dijo mi mamá el día del velorio, casi sin darle importancia, mientras ordenábamos las cosas de la casa de él para donarlas. Me dijo que el tío Aurelio, los últimos meses, le había dicho varias veces que le preocupaba a ella, que vivía sola, que la casa era grande, que quién la cuidaba. No sé qué hacer con todo eso. Lo que sí sé es que desde ese viernes no he vuelto a la casa de mi mamá. Le invento excusas. Ella me llama, me dice que la extraño, que vaya a visitarla. Y yo le digo que sí, que pronto, que el trabajo,
que esto y lo otro. La semana pasada me llamó a las 11 de la noche. Yo contesté con el corazón en la garganta, pero solo me quería contar que había encontrado una foto del tío Aurelio que no recordaba tener, en el fondo de un cajón, de cuando eran jóvenes los dos. Se le ve tan bien en la foto, me dijo, tan tranquilo, como si estuviera en casa. Yo no supe qué responderle. Solo le dije que qué bueno, que me la mandara por WhatsApp. Me la mandó. En la foto, el tío Aurelio está sentado en una silla de madera, en la cocina de esa misma casa, con un vaso de agua en la mano, mirando directo a la cámara. La foto está fechada en 1987, pero la silla en la que está sentado es la misma que encontré corrida esa noche. La reconocí por el espaldar, que tiene una rajadura en la madera que siempre estuvo ahí. No le he dicho nada a mi mamá. No sé si debo, no sé si sería peor saberlo o no saberlo. Y lo que más me quitó el sueño esta semana no fue la foto, ni la silla, ni el vaso. Fue darme cuenta de que si el tío Aurelio está en esa casa, y si volvió porque le preocupaba que mi mamá estuviera sola, entonces no hay ninguna razón para que se vaya. Hola, aterrador. Nunca le he contado esto a nadie fuera de mi esposa, y ella misma me pidió que no lo contara porque dice que la gente va a pensar que estamos locos, o que inventamos cosas para llamar la atención. Pero llevo casi un año cargando con esto y necesito que alguien más lo sepa, aunque sea usted. Mi vecina doña Clemencia murió el 3 de septiembre del año pasado. Tenía 71 años y vivía sola en el departamento 4B del edificio donde yo vivo, aquí en Guayaquil, en Urdesa, un edificio de 5 pisos de los años 80, de esos con paredes gruesas y escaleras de mármol viejo que resuena con todo. Ella llevaba como 12 años viviendo ahí. Yo llegué hace 4. Desde el primer mes nos caímos bien, que eso no es tan común entre vecinos de edificio, pero ella era de esas personas que te para en el pasillo y te pregunta cómo estás de verdad, no de compromiso. Era profesora retirada. Había enseñado literatura en un colegio del centro durante 30 años. Vivía rodeada de libros, literalmente. Cuando alguna vez entré a su departamento a ayudarle con algo, los libros estaban en estantes, en la mesa, en el piso, apilados en el corredor. Me dijo una vez que tenía más de 2000 y que no pensaba morirse sin haberlos leído todos. Se rió cuando dijo eso. Yo también me reí. Murió de madrugada, sola, mientras dormía. Un derrame cerebral, dijeron. La encontró la señora que le hacía el aseo los miércoles porque ese miércoles tocó, y nadie abrió. Yo no estaba cuando eso pasó, estaba en el trabajo. Mi esposa Lorena me llamó para contarme, y yo me quedé un momento sin saber qué decir. Doña Clemencia no tenía familia cercana. Un sobrino vino desde Cuenca a hacerse cargo de los trámites, un muchacho de unos 40 años que yo nunca había visto, que pasó 3 días arreglando papeles y vaciando el departamento, y que se fue sin presentarse a ninguno de los vecinos. Las cosas de ella salieron en cajas de cartón cargadas por 2 hombres que contrató el sobrino, incluyendo, supongo, los 2000 libros. El departamento 4B quedó vacío. El nuestro es el 4A. Somos pared con pared. Las primeras 2 semanas después de que se la llevaron no pasó nada, o nada que yo notara. Lorena me dijo una noche, como a la semana, que había escuchado el ascensor pararse en nuestro piso durante el día y que cuando salió a ver no había nadie. Le dije que el ascensor de ese edificio siempre fue errático, que se paraba solo en pisos al azar, que la administración nunca lo había arreglado bien. Ella dijo que sí, que seguro era eso. La primera cosa rara que yo noté fue un martes en la noche, como 20 días después de la muerte de doña Clemencia. Eran las 11 y pico. Yo estaba en la sala viendo el celular antes de acostarme y escuché, viniendo del departamento de al lado, un sonido muy específico. Era el sonido de una página pasándose. Ese sonido suave, ese susurro breve de papel contra papel. Una vez, pausa, otra vez. Me quedé quieto escuchándolo. Conté mentalmente. Pasó unas 6 o 7 veces en el espacio de 2 minutos, siempre con esa pausa entre una y otra, como cuando alguien lee y avanza despacio. El departamento llevaba casi 3 semanas vacío. El sobrino tenía las llaves. Nadie había entrado desde que vaciaron todo. Me dije que era el viento, que había entrado aire por alguna ventana mal cerrada y estaba moviendo algo, algún papel que se les había olvidado, algún recibo pegado en la nevera.
Me lo dije varias veces hasta que me lo creí y me fui a dormir, pero a la noche siguiente volví a escucharlo. Esta vez Lorena también lo oyó. Estábamos los dos en la cama, ella leyendo, yo ya con los ojos cerrados, y de repente ella paró y dijo en voz baja: ¿Estás escuchando eso? Lo estaba escuchando. El mismo sonido. Páginas. Desde el otro lado de la pared. Lorena puso su libro sobre la mesa de noche y se quedó mirando la pared. Yo me senté en la cama. Estuvimos así los dos, en silencio, escuchando durante varios minutos. El sonido siguió, tranquilo, regular, sin prisa, como una persona leyendo en su cama antes de dormir, igual que nosotros. Alguien entró al departamento, dijo Lorena. ¿A esta hora? ¿Qué otra explicación tiene? Era la explicación lógica. Al día siguiente llamé al administrador del edificio, el señor Vargas, y le pregunté si habían arrendado el 4B o si alguien tenía autorización para entrar. Me dijo que no, que el sobrino tenía los poderes legales sobre el inmueble, pero que, hasta donde él sabía, nadie había solicitado acceso, ni había dejado llaves a nadie más. Le conté lo que habíamos escuchado. Se quedó un momento en silencio y luego me dijo que a lo mejor eran los vecinos del piso de abajo, el 3B, que el sonido viajaba raro en ese edificio por el grosor de las paredes. Me sonó a pretexto, pero no insistí. Esa semana lo escuchamos 4 veces, siempre de noche, siempre después de las 10, siempre ese mismo sonido pausado de páginas. Una noche duró casi media hora. Lorena dejó de dormir bien, yo también. El viernes de esa semana tomé una decisión que ahora no sé si fue valiente o estúpida. Fui a tocar la puerta del 4B. Sé cómo suena eso, pero necesitaba saber si había alguien adentro, si era un ocupante ilegal, si era el sobrino que había vuelto sin avisar, si era lo que fuera con tal de que fuera algo concreto y explicable. Toqué 3 veces. Nada. Esperé, toqué de nuevo. Nada. Puse la oreja contra la puerta. Silencio total. Me quedé parado ahí como un idiota durante un momento y me fui de vuelta a mi departamento. Esa noche no escuchamos nada, ni la siguiente. Estuvimos casi una semana sin el sonido, y Lorena empezó a dormir mejor, y los dos, sin decirlo en voz alta, empezamos a actuar como si el asunto hubiera terminado, hasta el martes siguiente. Esa noche el sonido era diferente, no era solo páginas. Era páginas, sí, pero también había otra cosa mezclada. Un sonido muy suave, casi inaudible, que a mí me costó identificar al principio. Lorena lo identificó antes que yo. Está tarareando. Tenía razón. Había una melodía muy bajita, sin letra, solo la voz humana haciendo una melodía, y debajo de esa melodía el sonido de las páginas, como cuando una persona lee y sin darse cuenta tararea algo, sin concentrarse en ello, solo por el hábito. Lorena se sentó en la cama con la espalda contra el respaldar y las rodillas dobladas contra el pecho. Yo puse la mano en la pared. No sé por qué lo hice. La pared estaba fría, como siempre, pared de concreto viejo. Pero mientras tenía la mano ahí, la melodía paró. Solo quedó el sonido de las páginas, una más, 2 más, y luego silencio. No dormimos bien esa noche. Al día siguiente Lorena me dijo que quería saber quién era doña Clemencia, que quería entender quién había sido esa mujer más allá de lo que yo le había contado. Me pareció extraña la petición, pero la entendí. Cuando algo así te pasa, necesitas agarrarte de lo concreto, de lo humano, de los datos reales de una persona. Llamé a una vecina del 2º piso, la señora Piedad, que había sido amiga de doña Clemencia y que llevaba años en el edificio. Le pregunté si podíamos tomar un café y conversar. Aceptó. Nos contó cosas que yo no sabía, que doña Clemencia había tenido un hijo que murió de pequeño, antes de que ella llegara al edificio, y que nunca lo mencionaba, pero que a veces se le notaba ese peso, que había querido mucho a un hombre que al final la dejó y que después de eso se había quedado sola pero no amargada, que eso lo admiraba la señora Piedad, que se había quedado sola sin volverse amarga, que le encantaba la música de Lucho Bermúdez y que a veces, cuando creía que nadie le escuchaba, la tarareaba mientras leía. Lorena y yo nos miramos cuando dijo eso. No dijimos nada. De vuelta en el departamento estuvimos un rato en silencio. Luego Lorena me dijo: ¿Tú crees que sabe que murió? No supe qué responderle. Esa noche pusimos una silla contra nuestra pared compartida con el 4B. Apagamos las luces y esperamos. Me sentía ridículo haciendo eso, pero no tenía mejor idea.
Esperamos casi 40 minutos en silencio, y llegó el sonido de las páginas, y con él, bajita, casi como un suspiro con melodía, la música. Lucho Bermúdez, creo, algo antiguo, algo que yo no habría podido identificar, pero que Lorena, que es de familia costeña, reconoció de inmediato, y me lo dijo al oído con la voz temblando un poco. Era una canción que se llama Borrachera. Estuvimos ahí sin movernos escuchando durante no sé cuánto tiempo, y en algún momento, sin que yo me diera cuenta exactamente cuándo, me relajé. El miedo que había tenido todas esas noches se fue acomodando en algo diferente, algo que no sé nombrar bien. No era tranquilidad exactamente. Era más como cuando estás en una habitación con alguien que no te va a hacer daño, y ambos lo saben. Cuando terminó y el silencio volvió, Lorena tenía los ojos húmedos. Me dijo, pobrecita, no quiere irse. No hablamos más de esa noche. Durante las semanas siguientes el sonido siguió viniendo, siempre de noche, siempre después de las 10. Nos fuimos acostumbrando de una manera que no sé si es sana o no. Ya no nos asustaba. A veces Lorena dejaba la pared de ese lado libre de muebles, como si quisiera que el sonido llegara mejor. Una noche incluso le puso música de Lucho Bermúdez al celular, bajito, como respondiendo. No sé si fue una locura, pero esa noche el sonido del otro lado duró más que nunca. Hace 2 meses el sobrino arrendó el departamento. Llegó una pareja joven, sin hijos, ella diseñadora gráfica y él no sé qué. Gente tranquila que nos saludó el primer día con buena disposición. La primera semana que ellos estuvieron ahí, el sonido seguía llegando de madrugada. Nosotros no dijimos nada. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que la señora anterior no se había ido del todo? ¿Que si escuchan páginas y una melodía de noche no se asusten, que es solo la vecina? La segunda semana los escuché a ellos hablando en voz alta, con tono de discusión, a las 2 de la mañana. No entendí las palabras, pero entendí el tono. Al día siguiente la chica, Valentina se llama, me paró en el pasillo y me preguntó, tratando de sonar casual, si el edificio tenía problemas con las tuberías o con el sonido entre paredes. Le dije que las paredes eran gruesas, pero que a veces el sonido viajaba raro. Ella sintió, hizo una pausa, y luego me preguntó, ¿sabe quién vivía antes aquí? ¿Cómo era? Le dije que era una señora mayor, profesora retirada, muy tranquila, que le gustaba leer. Valentina me miró un segundo de más y me dijo, ok, gracias. Se metió al departamento y cerró la puerta. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces nosotros no hemos vuelto a escuchar nada desde el 4B. No sé si es porque los nuevos inquilinos cambiaron algo, si pusieron muebles contra la pared, si hicieron algo sin saber. No sé si doña Clemencia decidió irse porque ya no reconoce el espacio, porque los libros no están, porque el olor ya no es el mismo, porque la persona que le escuchaba ya no está al otro lado de la pared. O no sé si simplemente se movió a otro lugar del departamento y Valentina y su novio están escuchando cosas que todavía no saben cómo contarle a nadie. Lo que sí sé es que hace 4 días, revisando el cajón de la mesa de noche, encontré algo que no había visto antes. Un marcapáginas, de esos de cartón grueso, con flecos de hilo en la punta. Tenía impresa una frase que no reconocí, algo de un poema, y al dorso, escrito a mano con letra de persona mayor, un nombre. El nombre era el de ella. Ninguno de los dos recuerda haberlo visto antes. Ninguno de los dos sabe cómo llegó ahí. Lorena lo puso sobre el velador y no lo hemos vuelto a tocar. A veces, antes de apagar la luz lo miro. Y a veces, solo a veces, me parece que el hilo del fleco está en una posición distinta a la de la noche anterior. Como si alguien lo hubiera movido. Como si alguien lo hubiera tomado un momento, lo hubiera sostenido y lo hubiera vuelto a dejar. Nunca le he contado esto a nadie fuera de mi esposa, y ella misma me pidió que no lo contara porque dice que la gente va a pensar que estamos locos o que inventamos cosas para llamar la atención. Pero llevo casi 1 año cargando con esto, y necesito que alguien más lo sepa, aunque sea usted aterrador, que recibe estas cosas y no juzga. Mi vecina doña Clemencia murió el 3 de septiembre del año pasado. Tenía 71 años y vivía sola en el departamento 4B del edificio donde yo vivo, aquí en Guayaquil, en la ciudadela Urdesa, un edificio de 5 pisos de los años 80, de esos con paredes gruesas y escaleras de mármol viejo que resuena con todo. Ella llevaba como 12 años viviendo ahí. Yo llegué hace 4. Desde el primer mes nos caímos bien, que eso no es tan común entre vecinos de edificio.
pero ella era de esas personas que te para en el pasillo y te pregunta cómo estás de verdad, no de compromiso. Era profesora retirada. Había enseñado literatura en un colegio del centro durante 30 años. Vivía rodeada de libros, literalmente. Cuando alguna vez entré a su departamento a ayudarle con algo, los libros estaban en estantes, en la mesa, en el piso, apilados en el corredor. Me dijo una vez que tenía más de 2000 y que no pensaba morirse sin haberlos leído todos. Se rió cuando dijo eso. Yo también me reí. Murió de madrugada, sola, mientras dormía. Un derrame cerebral, dijeron. La encontró la señora que le hacía el aseo los miércoles porque ese miércoles tocó y nadie abrió. Yo no estaba cuando eso pasó, estaba en el trabajo. Mi esposa Lorena me llamó para contarme y yo me quedé un momento sin saber qué decir. Doña Clemencia no tenía familia cercana. Un sobrino vino desde Cuenca a hacerse cargo de los trámites, un muchacho de unos 40 años que yo nunca había visto, que pasó 3 días arreglando papeles y vaciando el departamento, y que se fue sin presentarse a ninguno de los vecinos. Las cosas de ella salieron en cajas de cartón cargadas por 2 hombres que contrató el sobrino, incluyendo, supongo, los 2000 libros. El departamento 4B quedó vacío. El nuestro es del 4A. Somos pared con pared. Las primeras 2 semanas después de que se la llevaron no pasó nada, o nada que yo notara. Lorena me dijo una noche, como a la semana, que había escuchado el ascensor pararse en nuestro piso durante el día y que cuando salió a ver no había nadie. Le dije que el ascensor de ese edificio siempre fue errático, que se paraba solo en pisos al azar, que la administración nunca lo había arreglado bien. Ella dijo que sí, que seguro era eso. La primera cosa rara que yo noté fue un martes en la noche, como 20 días después de la muerte de doña Clemencia. Eran las 11 y pico. Yo estaba en la sala viendo el celular antes de acostarme y escuché, viniendo del departamento de al lado, un sonido muy específico. Era el sonido de una página pasándose. Ese sonido suave, ese susurro breve de papel contra papel. Una vez, pausa, otra vez. Me quedé quieto escuchándolo. Conté mentalmente. Pasó unas 6 o 7 veces en el espacio de 2 minutos, siempre con esa pausa entre una y otra, como cuando alguien lee y avanza despacio. El departamento llevaba casi 3 semanas vacío. El sobrino tenía las llaves. Nadie había entrado desde que vaciaron todo. Me dije que era el viento, que había entrado aire por alguna ventana mal cerrada y estaba moviendo algo, algún papel que se les había olvidado, algún recibo pegado en la nevera. Me lo dije varias veces hasta que me lo creí y me fui a dormir, pero a la noche siguiente volví a escucharlo. Esta vez Lorena también lo oyó. Estábamos los dos en la cama, ella leyendo, yo ya con los ojos cerrados, y de repente ella paró y dijo en voz baja: «¿Estás escuchando eso?» Lo estaba escuchando. El mismo sonido, páginas, desde el otro lado de la pared. Lorena puso su libro sobre la mesa de noche y se quedó mirando la pared. Yo me senté en la cama. Estuvimos así los dos, en silencio, escuchando, durante varios minutos. El sonido siguió, tranquilo, regular, sin prisa, como una persona leyendo en su cama antes de dormir, igual que nosotros. «Alguien entró al departamento», dijo Lorena. «¿A esta hora? ¿Qué otra explicación tiene?» Era la explicación lógica. Al día siguiente llamé al administrador del edificio, el señor Vargas, y le pregunté si habían arrendado el 4B o si alguien tenía autorización para entrar. Me dijo que no, que el sobrino tenía los poderes legales sobre el inmueble, pero que hasta donde él sabía nadie había solicitado acceso ni había dejado llaves a nadie más. Le conté lo que habíamos escuchado. Se quedó un momento en silencio y luego me dijo que a lo mejor eran los vecinos del piso de abajo, el 3B, que el sonido viajaba raro en ese edificio por el grosor de las paredes. Me sonó a pretexto, pero no insistí. Esa semana lo escuchamos 4 veces, siempre de noche, siempre después de las 10, siempre ese mismo sonido pausado de páginas. Una noche duró casi media hora. Lorena dejó de dormir bien, yo también. El viernes de esa semana tomé una decisión que ahora no sé si fue valiente o estúpida. Fui a tocar la puerta del 4B. Sé cómo suena eso, pero necesitaba saber si había alguien adentro. Si era un ocupante ilegal, si era el sobrino que había vuelto sin avisar, si era lo que fuera, con tal de que fuera algo concreto y explicable. Toqué 3 veces. Nada. Esperé, toqué de nuevo. Nada.
Puse la oreja contra la puerta. Silencio total. Me quedé parado ahí como un idiota durante un momento y me fui de vuelta a mi departamento. Esa noche no escuchamos nada, ni la siguiente. Estuvimos casi una semana sin el sonido y Lorena empezó a dormir mejor y los dos, sin decirlo en voz alta, empezamos a actuar como si el asunto hubiera terminado. Hasta el martes siguiente. Esa noche el sonido era diferente. No era solo páginas. Era páginas, sí, pero también había otra cosa mezclada. Un sonido muy suave, casi inaudible, que a mí me costó identificar al principio. Lorena lo identificó antes que yo. Está tarareando. Tenía razón. Había una melodía muy bajita, sin letra, solo la voz humana haciendo una melodía, y debajo de esa melodía el sonido de las páginas, como cuando una persona lee y sin darse cuenta tararea algo, sin concentrarse en ello, solo por el hábito. Lorena se sentó en la cama con la espalda contra el respaldar y las rodillas dobladas contra el pecho. Yo puse la mano en la pared. No sé por qué lo hice. La pared estaba fría, como siempre, pared de concreto viejo. Pero mientras tenía la mano ahí, la melodía paró. Solo quedó el sonido de las páginas. Una más, dos más, y luego silencio. No dormimos bien esa noche. Al día siguiente Lorena me dijo que quería saber quién era doña Clemencia, que quería entender quién había sido esa mujer más allá de lo que yo le había contado. Me pareció extraña la petición, pero la entendí. Cuando algo así te pasa, necesitas agarrarte de lo concreto, de lo humano, de los datos reales de una persona. Llamé a una vecina del segundo piso, la señora Piedad, que había sido amiga de doña Clemencia y que llevaba años en el edificio. Le pregunté si podíamos tomar un café y conversar. Aceptó. Nos contó cosas que yo no sabía, que doña Clemencia había tenido un hijo que murió de pequeño, antes de que ella llegara al edificio, y que nunca lo mencionaba, pero que a veces se le notaba ese peso, que había querido mucho a un hombre que al final la dejó y que después de eso se había quedado sola pero no amargada, que eso lo admiraba la señora Piedad, que se había quedado sola sin volverse amarga, que le encantaba la música de Lucho Bermúdez, y que a veces, cuando creía que nadie la escuchaba, la tarareaba mientras leía. Lorena y yo nos miramos cuando dijo eso. No dijimos nada. De vuelta en el departamento estuvimos un rato en silencio. Luego Lorena me dijo: ¿Tú crees que sabe que murió? No supe qué responderle. Esa noche pusimos una silla contra nuestra pared compartida con el 4B. Apagamos las luces y esperamos. Me sentía ridículo haciendo eso, pero no tenía mejor idea. Esperamos casi 40 minutos en silencio, y llegó el sonido de las páginas, y con él, bajita, casi como un suspiro con melodía, la música. Lucho Bermúdez, creo. Algo antiguo, algo que yo no habría podido identificar, pero que Lorena, que es de familia costeña, reconoció de inmediato, y me lo dijo al oído con la voz temblando un poco. Era una canción que se llama Borrachera. Estuvimos ahí sin movernos escuchando durante no sé cuánto tiempo, y en algún momento, sin que yo me diera cuenta exactamente cuándo, me relajé. El miedo que había tenido todas esas noches se fue acomodando en algo diferente, algo que no sé nombrar bien. No era tranquilidad exactamente. Era más como cuando estás en una habitación con alguien que no te va a hacer daño, y ambos lo saben. Cuando terminó y el silencio volvió, Lorena tenía los ojos húmedos. Me dijo: «Pobrecita, no quiere irse». No hablamos más de esa noche. Durante las semanas siguientes el sonido siguió viniendo, siempre de noche, siempre después de las 10. Nos fuimos acostumbrando de una manera que no sé si es sana o no, ya no nos asustaba. A veces Lorena dejaba la pared de ese lado libre de muebles, como si quisiera que el sonido llegara mejor. Una noche incluso le puso música de Lucho Bermúdez al celular, bajito, como respondiendo. No sé si fue una locura, pero esa noche el sonido del otro lado duró más que nunca. Hace 2 meses el sobrino arrendó el departamento. Llegó una pareja joven, sin hijos, ella diseñadora gráfica y él no sé qué. Gente tranquila que nos saludó el primer día con buena disposición. La primera semana que ellos estuvieron ahí, el sonido seguía llegando de madrugada. Nosotros no dijimos nada. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que la señora anterior no se había ido del todo? ¿Que si escuchan páginas de una melodía de noche no se asusten? ¿Que es solo la vecina? La segunda semana los escuché a ellos hablando en voz alta, con tono de discusión, a las 2 de la mañana. No entendí las palabras, pero entendí el tono. Al día siguiente la chica, Valentina se llama, me paró en el pasillo y me preguntó, tratando de sonar casual:
si el edificio tenía problemas con las tuberías o con el sonido entre paredes. Le dije que las paredes eran gruesas, pero que a veces el sonido viajaba raro. Ella asintió. Hizo una pausa y luego me preguntó, ¿sabe quién vivía antes aquí? ¿Cómo era? Le dije que era una señora mayor, profesora retirada, muy tranquila, que le gustaba leer. Valentina me miró un segundo de más y me dijo, «Ah, ok, gracias». Se metió al departamento y cerró la puerta. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces nosotros no hemos vuelto a escuchar nada desde el 4B. No sé si es porque los nuevos inquilinos cambiaron algo, si pusieron muebles contra la pared, si hicieron algo sin saber. No sé si doña Clemencia decidió irse porque ya no reconoce el espacio, porque los libros no están, porque el olor ya no es el mismo, porque la persona que la escuchaba ya no está al otro lado de la pared. O no sé si simplemente se movió a otro lugar del departamento y Valentina y su novio están escuchando cosas que todavía no saben cómo contarle a nadie. Lo que sí sé es que hace 4 días, revisando el cajón de la mesa de noche, encontré algo que no había visto antes. Un marcapáginas, de esos de cartón grueso, con flecos de hilo en la punta. Tenía impresa una frase que no reconocí, algo de un poema, y al dorso, escrito a mano con letra de persona mayor, un nombre. El nombre era el de ella. Ninguno de los dos recuerda haberlo visto antes. Ninguno de los dos sabe cómo llegó ahí. Lorena lo puso sobre el velador y no lo hemos vuelto a tocar. A veces, antes de apagar la luz, lo miro. Y a veces, solo a veces, me parece que el hilo del fleco está en una posición distinta a la de la noche anterior, como si alguien lo hubiera movido, como si alguien lo hubiera tomado un momento, lo hubiera sostenido y lo hubiera vuelto a dejar. Suscríbete y activa la campana para más contenido.